Buenos días, mi nombre es Maydis Ureña, soy de la carrera de Ingeniería Civil. A continuación les haré una presentación de lo que es el pavimento rígido. Primero vamos a ver lo que es el pavimento, que es la estructura de las vías de comunicación terrestres formada por una o más capas de materiales elaborados colocados sobre el terreno acondicionado que tiene como función el permitir el tránsito de vehículos, proporcionando una superficie de rodamiento la cual debe funcionar eficientemente. Así como lo dice aquí, debe funcionar eficientemente, ya que de esta forma, o sea, de esta manera, con un buen acabado, nos brindará una mejor transportación, una que usamos diariamente, es la que nos lleva, estas estructuras es la que nos lleva de un lugar a otro en nuestras ciudades, en nuestras autopistas, y dependiendo el acabado va a ser el cuidado tanto para nuestros vehículos como también para nosotros, y de esta manera llegar más fácilmente a nuestros destinos o al destino que vayamos. El ¿Qué es un pavimento rígido? En el pavimento rígido podemos ver que está conformado por una losa de concreto sobre una base o directamente sobre la subrasante. Esta transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada. La resistencia estructural depende principalmente de la losa de concreto. Este tipo de pavimento en su precio inicial es más elevado, pero tiene una vida de 20 a 40 años y tiene un mantenimiento mínimo. En el concreto hidráulico podemos ver que es una mezcla de agregados naturales o artificiales, de también, o sea, son en cemento y agua, pero a la cual además se le puede agregar más aditivos. Más aditivos, esta mezcla debe ser dosificada en masa y volumen. En el diseño de la mezcla es muy importante el esfuerzo y cuidado, ya que de esto depende cómo nos quede la mezcla de la que vamos a colocar, la que debe quedar eficientemente. Entonces por eso debe tener un esfuerzo y cuidado para que asegure la combinación de estos elementos y de este modo sea homogénea. La secuencia de carga de los ingredientes en la mezcladora puede desempeñar un papel muy importante en la uniformidad de- del producto acabado, perdón. Y es así. O sea, depende nuestro diseño de mezcla. Es que depende cómo nos va a quedar en el pavimento. Por eso tenemos que tener el cuidado suficiente. En el agua para el concreto hidráulico, podemos ver que su empleo en el concreto tiene dos diferentes aplicaciones. Como ingrediente en la elaboración de las mezclas, que obviamente lleva agua, es súper importante. Yo digo que es el ingrediente principal. Y también se utiliza como medio de curado de las estructuras recién construidas. El aditivos para el concreto hidráulico. Los aditivos son aquellos ingredientes del concreto que además del cemento Portland, del agua y de los agregados, se adicionan a la mezcla justo antes o durante el mezclado. Estos pueden ser aditivos acelerantes, aditivos retardantes, aditivos de aire, pero son muchos. Hay muchas variedades de aditivos, lo cual tenemos que tener pendiente que siempre van justo o durante el mezclado, para que de esta forma nos brinde un mejor acabado. En los agregados podemos tener que son compuestos de materiales, podemos ver que son compuestos de materiales geológicos tales como piedra, arena, grava, y se utilizan virtualmente en todas las formas de construcción. Se pueden aprovechar en su estado natural, como también se pueden triturar para de esta forma convertirlos en fragmentos más pequeños. La trabajabilidad
nos da la facilidad de colocación, consolidación y acabado del concreto fresco. Y el acabado del concreto fresco y el agregado y el grado que llama que resiste a la segregación se llama trabajabilidad. El concreto debe ser trabajable, pero los ingredientes no deben separarse durante el transporte de- durante el transporte y el manejo. Eso es en la mezcla, el diseño, el acabado que tenga esto que como quien dice mezclamos, esto no puede nunca separarse. Siempre o sea, siempre tienen que ir como acorde en conjunto para, para una buena finalización. El sangrado y asentamiento. El sangrado, también llamado como exudación, es el desarrollo de una lámina de agua en el tope o en la superficie del concreto recién colocado, así como vemos en la imagen que les coloqué aquí, perdón, es causada por la sedimentación, que es el asentamiento de las partículas sólidas, cementos y agregados, y simultáneamente la subida del agua hacia la superficie. En la consolidación vemos que la vibración mueve las partículas del concreto recién mezclado, reduce el rozamiento, la fricción entre ellas y les da movilidad de un fluido denso. La acción vibratoria permite el uso de mezclas más rígidas, con mayores proporciones de agregado grueso y menores proporciones de agregados finos. Aquí también podemos ver las etapas de fraguado del concreto, que tenemos el fragado inicial y fraguado final, como lo vemos en la imagen, el inicial y el final, como los vemos bien, ese buen acabado, esa buena finalización, que en verdad me llama mucho la atención este tema. El fragado inicial, o sea, perdón, inicia con la pérdida de viscosidad del agua. En el momento en que éste deja de ser deformable bajo cargas relativamente pequeñas y empieza el proceso de endurecimiento. En el fragado final se denomina final el estado en el cual la consistencia ha alcanzado un valor muy apreciable. Esto queda bello así, con el buen acabado. Aquí tenemos el curado del hormigón, que se realiza durante el proceso de fraguado del hormigón para asegurar su adecuada humedad, adoptando las medidas oportunas durante el plazo que se establezca en las especificaciones técnicas en función del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente. La velocidad del secado del concreto. El concreto no se endurece o se cura con el secado. El concreto, o más precisamente el cemento en él, necesita una humedad para hidratarse, para endurecerse. Aquí también tenemos la resistencia del concreto, que es la resistencia a esa conversión. Se puede definir como la medida máxima de la resistencia a carga axial de especímenes de concreto. Normalmente se expresa en kilogramos por centígrados cuadrados, megapascales o en libras por pulgadas cuadradas a una edad de 28 días. La estanquidad o permeabilidad. La estanquidad, perdón, es normalmente conocida como la habilidad del concreto en retener el agua sin escurrirlo o escape visible. Eso queda bello, como dije, un buen acabado, lisito, bien. Eso es muy importante, tanto para el ingeniero que lo haga
con un buen acabado, como también para los usuarios que van a disfrutar de ese buen trabajo. La permeabilidad es la cantidad de agua que migra a través del concreto, mientras que el agua está bajo presión, o la habilidad del concreto en resistir a la penetración del agua u otras sustancias, líquidos, gases o iones. En los beneficios del concreto hidráulico tenemos el mantenimiento mínimo, pavimentos de menor espesor, deformación mínima de su superficie y seguridad. En el mantenimiento mínimo consiste en el oportuno sellado de grietas que llegarán a aparecer, claro está. En los pavimentos de menor espesor, debido a las cualidades del material, solicitan menor espesor para asegurar que las terracerías queden en condiciones de recibir cargas a que estarán sujetas por efecto del tráfico. La deformación mínima de su superficie. La superficie del concreto duran más y resisten los derrames de diésel, gasolina y aceite de los vehículos, que estos, claro está que diariamente esto cae en el concreto. Entonces, así como presentan mayor resistencia a los efectos de intemperismo. O sea, el precio inicial es más elevado pero es más resistente, dura más. Por esta razón es más costoso. Pero su ventaja es que el mantenimiento es mínimo. Su seguridad también nos presta una seguridad. La superficie de concreto hidráulico se pueden hacer tan segura como se requiera debido a las variadas técnicas de texturización o de texturizado, perdón. El diseño del pavimento rígido. Tenemos en los estudios preliminares, perdón, el tránsito vehicular de la calle, crucero, patio, corredor, entre otros. Condiciones del terreno de apoyo, descripción y especificaciones de materiales para la fabricación del concreto, confiabilidad del proyecto y diseño geométrico. En la durabilidad del concreto se puede definir con la habilidad del concreto en resistir a la acción del ambiente, el ataque químico, a la abrasión, manteniendo sus propiedades de ingeniería. En el método de diseño tenemos la metodología ASTO. Para realizar un diseño estructural de pavimentos se necesita un estudio de tráfico. Claro está, porque de esta forma sabremos el tráfico que va a tener por lo menos, por así decirlo, esa estructura diariamente. Si pasan gandolas, si pasan vehículos pesados, todo eso se tiene que evaluar ahí. Para conocer qué tipo de vehículo y la cantidad que circulan por la vía. Un estudio de suelos para conocer el suelo sobre el cual se apoyará el pavimento a construir, y un estudio de hidrología para conocer la exposición al agua que presentará el pavimento y la geometría de la vía. Esto es súper importante porque también tenemos, ¿cómo le explico? Tenemos también carreteras o el diseño del pavimento, que si no le hacemos estudios de hidrología, no sabemos si por abajo pasa un río, no sabemos si no es mejor hacerlo por ese lado, sino por este. Entonces, por eso es muy importante en el método